Valeria Vegas, muy buenas tardes. Buenas tardes, Macarena, ¿qué tal? Pues muy bien. Oye, tú seguro que has comprado alguna vez el rastro, es que te pega todo. Bueno, pues sí, bastante, mucho. Soy muy fanática del rastro y menudas joyas que me he encontrado yo en el rastro de libros, revistas, películas, muñequitos. Soy muy trastera, entonces ese rastro pop que digamos de objetos también me gusta mucho. Cuando Valeria dice joya, que los oyentes no piensen que se compra a ella dorados, que le gustan los zoros. A ella lo que le gusta son los interviews antiguos. ¿Qué otras cosas has comprado en el rastro? Los muñequitos, las Barbies antiguas, todo eso me encanta, o sea, me encanta. Los juguetes antiguos, ay, me encanta, me encanta. Por favor, tienes que abrirnos las puertas de tu casa un día, que tiene que ser una maravilla aquello. Bueno, pues prometido queda, te vas a sorprender, porque vamos, o sea, soy muy, pues eso, del objeto pop. Bueno, teníamos muchísimas ganas de tomar el aperitivo con la actriz y empresaria teatral que hoy nos acompaña. Valeria, danos algunas pistas. Ubícanos. Bueno, quizás una de las primeras pistas que todo el mundo está de acuerdo es que pues, la belleza es una constante en su vida, es algo que está latente, pero ha demostrado su talento en innumerables ocasiones a través del cine, el teatro y la televisión. Madrileña, empresaria, con una voz de las que cautivan, una mujer inteligente que lleva desde que era una adolescente en los escenarios. Uy, la voz, y no la digo voz. más. No dices más, muy bien. No. Aunque le vamos a preguntar a nuestra invitada también por sus paseos por el rastro, hoy los fondos reservados nos van a llevar, Valeria, hasta el Carnaval de Madrid, donde veremos también implicada a nuestra actriz. Así es, un festejo tradicional de la ciudad que fíjate si será tradicional, Macarena, que se remonta al siglo XVI. Ya en el primer tercio del siglo XX comenzaron los concursos de las carrozas que tenían lugar en el Paseo de la Castellana, algo que cesó en cuanto estalló la Guerra Civil y con la posterior victoria del general Franco, donde la celebración era prohibida con la supuesta intención de evitar disturbios. Luego ya pues se inventaron muchísimos subterfugios y alternativas para que siguiera ocurriendo, hasta que con la llegada de la democracia se celebraron de nuevo carnavales a lo grande. De ahí partimos, de la llegada de la democracia, de esta segunda vida del carnaval. ¿Qué es para ti lo más curioso de esta segunda vida? Pues para mí lo más curioso y quizás lo que más me gusta, porque voy rastreándolo, voy fijándome en ese dato, es el hecho de que cada año se elegía un pregonera y una musa del carnaval, que subida en la carroza saludaba pues, a los viandantes, a todos los madrileños. El recorrido variaba en ocasiones, según el año, pero se procuraba que en la Plaza Mayor tuviese lugar el mensaje de la musa a la ciudad de Madrid. La musa, al igual que los pregoneros, siempre era una artista, y digo siempre era porque esta tradición se ha perdido, pero se mantuvo durante todos los años 80, Ajá, buena parte de los 90, y la musa siempre era una artista querida por el público, y por su lugar pues desfilaron multitud de actrices y cantantes. Pero he decidido irme a buscar en lo que habrían sido mis primeros carnavales, los de 1986, en mi año 1, que tuvieron por pregoneros a los singulares Martes y 13, te puedes imaginar el discurso surrealista en su línea, y que tuvo por musa a nuestra invitada de hoy, una actriz, pues conocida por todo el mundo, que vamos a escucharla en una de las series más míticas de la televisión, a ver si la gente la ubica. Calla, Tonet. No me lo pidas, Tonet. Te juro que yo también lo deseo, pero no debo hacerlo. Pues efectivamente, yo creo que ya mucha gente habrá identificado que la musa del Carnaval de Madrid de aquel año 1986 fue Victoria Vera. Esa voz, Victoria Vera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por favor, claro, ¿cuántas veces te reconocen solo abriendo la boca? Pues así es, algunas veces me hace mucha ilusión. La primera vez que me pasó, que me dijo, ay, la he conocido por la voz, me gustó muchísimo, me sentí muy orgullosa, la verdad. De todas maneras, no tienes manera de escapar, porque también físicamente eres muy llamativa, una belleza, con esa voz, es que no tienes manera de escapar, tú, aunque te pongas un gorro, unas gafas. Bueno, ahora con la mascarilla es fantástico, ¿eh? Somos del club de la mascarilla, ¿verdad? Nos gusta. El club de la mascarilla, sí, me encanta, ¿eh? No hay que ponerse maquillaje, nada, pa'lante. Nada, solamente un poquito los ojos y ya está. Oye, Victoria, ¿qué recuerdos tienes de aquel carnaval que hacía mención Valeria? Aquel fue el primer carnaval, fue la inauguración del carnaval, porque estaba de alcalde don Enrique Tirno Galván. Entonces lo recuerdo perfectamente porque la carroza que yo llevaba la había hecho Úrculo, que era maravilloso. Fíjate. Y el traje era una preciosidad, era una cosa. Y salimos de la Castellana, me acuerdo muy bien, era ya de noche, serían las 7 de la tarde o las 6, no me acuerdo bien, pero recuerdo que salimos de
de la plaza donde está María de Molina y todo esto, ¿no? Y Sí. atravesamos toda la Castellana en la carroza. Yo estaba subida arriba del todo y bueno, era una sensación realmente muy curiosa, ¿no? Porque por un lado para mí era completamente nuevo el escenario, ¿no? Era una cosa Claro. y bueno, pero fue bonito porque era como una, no sé, como un relámpago de repente de diversión y de libertad, y la gente en la calle y con niños y todo, era muy bonito, era muy bonito. Y que tiene algo de reconocimiento, tú como madrileña, que ya es raro encontrar a alguien que sea de Madrid, ¿no? Como que todos los artistas emigran y tú ya eras madrileña de pura cepa. Bueno, yo soy madrileña de padre y madre, o sea que Por eso. luego tengo por un lado sangre aragonesa de mi abuelo materno y luego sangre extremeña por parte de mi abuelo paterno, o sea que tengo una mezcla ahí entre aragonesa y extremeña que no está mal. Victoria, como madrileña, deja que te pregunte hoy por el rastro, que estamos de celebración, que por fin ya después de muchos meses se ha podido desplegar. Pues fíjate, yo siempre que pienso en el rastro, me acuerdo de lo que me contaba mi madre, que cuando era pequeñita, a mi abuelo, al aragonés, le gustaba mucho ir al rastro, iba todos los domingos, y se llevaba a mi madre y a la hermana de mi madre, a las dos, una a cada lado, que eran pequeñitas, ella lo recordaba, y era todos los domingos por la mañana iba mi abuelo, le gustaba muchísimo. Y luego yo tuve un amigo que era anticuario y que tenía una tienda muy bonita en Ribera de Curtidores, y muchas veces pues me acercaba por allí, teníamos una especie de pequeña pandilla y tal, y la verdad es que es un sitio como muy castizo, ¿no? Como tiene mucha entraña de Madrid, ¿no? De la esencia de Madrid. Y mucha magia. Mucha magia, Victoria, sí. en teatro has interpretado incluso obras de dramaturgos que tiempo atrás estuvieron prohibidos, ¿no? Tales como Alberti o Fernando Arrabal. ¿Te has sentido transgresora en más de una ocasión? Mira, la primera compañía que yo formé, que la formé cuando tenía exactamente 23 años, fue con una obra que nunca se había hecho en España, que era el Lorenzacho de Alfredo de Misset. Y yo quería interpretar, yo interpreté el Lorenzacho, porque es un personaje que ya lo había interpretado en su día Sara Bernard y todo esto, ¿no? Entonces, con esa magia un poco de la tradición y esto, pues monté la compañía, que tenía nada más y nada menos que 40 actores. Después monté otra obra que también era de un autor muy interesante de la República Weimar, que era Wedekind, y monté la Lulú, que tampoco nunca se había hecho en España, nunca. Entonces sí, por un lado esas funciones que nunca se habían puesto y tal, me gustaba mucho ponerlas en pie porque era una aportación que se hacía también a cosas que no se habían hecho, ¿no? Y luego llegó en la transición, llegó Alberti, que no pudo ni siquiera ir al estreno porque todavía no había amnistía, y luego llegó Arrabal, sí. Y luego llegó Blasco Ibáñez, que también estaba prohibido. O sea que fue como una especie de panorama en que todos prohibidos. Sí. Sí. Y tan joven, fundas tu primera compañía con 23 años, Sí. actriz, empresaria teatral. Has pasado, Victoria, la historia como musa de la transición, pero en una ocasión te he escuchado decir que reniegas del destape, que son dos cosas muy diferentes. Sí, claro, son muy diferentes porque el destape ya es solamente la palabra, que es así como bastante espantosa, pero el destape es una historia que surge en el franquismo. Es decir, cuando yo estaba de estudiante de teatro, con el Teatro Estudio de Madrid, que era un sitio muy especial porque el profesor venía del Strasberg, de Elia Kazan, de todo ese mundo, y parece ser, cuenta la leyenda, que salió escapado de Estados Unidos y llegó a España, ¿no? Entonces, cuando la casa de brujas. Entonces, entré en esa escuela, y en esa escuela ya había gente profesional que estaba trabajando y tal y cual. Yo tenía entonces nada más y nada menos que 13 años, o sea, imagínate. Caramba. Sí, porque los cumplí luego en febrero, los 14, y entonces por 2 o 3 meses me dejaron ingresar en la Academia de Teatro. Entonces, recuerdo muy bien cómo contaban las actrices que hacían 2 versiones, que hacían una versión para España y luego otra para arriba de los Pirineos, sí, para arriba de los Pirineos. Entonces, eso era el destape, y luego el destape tenía una connotación, y es que todo el cine que se hizo en ese momento, en ese final del franquismo, pues tenía un aire estéticamente que no tiene nada que ver con lo que se planteaba en la transición, ¿no? Que era mucho más estético, mucho más sutil, mucho menos, no sé, de alguna manera
empleando una palabra así vulgar, pues vulgar, ¿no? Te he escuchado incluso decir denigrante, utilizar la palabra denigrante. A veces. Bueno, a mí es que me dolía mucho ver a las actrices tener que trabajar y tener que vivir para poder subsistir haciendo ese tipo de cosas. Me parecía, me indignaba muchísimo porque siempre he tenido desde el principio una idea muy romántica de lo que es ser un actor, ¿no? Y entonces, pues bueno, me molestaba mucho, me parecía que utilizar sobre todo a las mujeres de esa manera, ¿no? O sea, decir, bueno, si quieres trabajar en esto, tienes que hacer esto. Me parecía todo muy casposo, la verdad. Victoria, has tenido de compañeros de trabajo actores como Alfredo Landa, Jesús Puentes, Aza Tornil e internacionales de la talla de Peter Fonda y Anthony Quinn. ¿De quién guardas, de todos ellos, o de los que nos hemos dejado fuera del tintero, de quién guardas mejor recuerdo? De muchos, guardo un muy buen recuerdo de tanto de españoles como de... Bueno, por ejemplo, yo guardo un recuerdo maravilloso de Anthony Quinn porque jugábamos al ajedrez en las pausas, me contaba toda su vida, era un tipo maravilloso, además fue su cumpleaños, cumplía 80 años en ese rodaje y nos fuimos a bucear, o sea, quiero decir que ¿A bucear? A bucear. ¿Celebrasteis el 80 cumpleaños el 80 de Anthony Quinn cumpleaños buceando? Buceando, sí, alquiló una barca, nos fuimos su mujer y yo y él, y nos metimos en el mar porque quería demostrarse a sí mismo que estaba estupendo. Qué bonito. Estaba estupendo, era maravilloso. Has declarado en más de una ocasión que en tu faceta de empresaria teatral te has llegado hasta a arruinar. ¿Cómo vamos de eso? ¿Sigue siendo el teatro una apuesta inviable económicamente? Hombre, si haces un monólogo, menos. Pero si quieres montar una función así porque te gusta un poco seguir la tradición teatral, pues la verdad es que te metes en un jaleo muy importante, porque además el tema de las subvenciones es complejo. Hay que ser muy cliente, ¿no? Hay que ser muy cliente para que esa subvención pueda salir adelante. Yo soy un poco reacia a eso. Yo siempre he pedido y sigo pidiendo y creo que al final se hará en algún momento eso que todos los políticos meten en sus proyectos, que es una ley de mecenazgo para que los artistas podamos buscar nuestros inversores y ser gentes libres, que no tengamos que estar llamando a la puerta de un despacho de alguien que a lo mejor pues no tiene ni idea de lo que es el complejo mundo del teatro y que no tiene a lo mejor ni siquiera el amor al teatro. Y entonces pues te quedas un poco desilusionado, ¿no? Yo he intentado siempre no pedir porque veía un punto de hostilidad en el cual dije, uy, esto es muy complejo. Y siempre me aliaba con otras personas para poder producir y todo esto, ¿no? En aquel momento había empresarios teatrales como Justo Alonso, que era estupendo, Antonio Redondo, que también era fantástico, pero luego hay otro tipo de empresarios que son mucho más de que son empresarios porque tienen una subvención, no como aquellos que ponen de verdad su capital, que apostaban, ¿no? Y que así arriesgaban. Y con lo cual se creaba una atmósfera de lucha muy bonita para que el espectáculo estuviera siempre en primera línea, ¿no? Bueno, querida y admirada Victoria Vera, ¿estás preparada para someterte al cuestionario de Valeria Vegas? ¿No es cierto que...? Vale. Vamos allá. Vale. Desmiente y entra de lleno en la confirmación o desmintiéndolo. Victoria Vera, ¿no es cierto que tu debut profesional fue encarnando a Ana Frank? Es verdad. Aquello fue maravilloso. De repente yo estaba trabajando en el teatro. ¿En qué año, chicas? ¿En qué año? Pues mira, eso sería el año 73. Madre 73. Mía. Sí, 73. ¿Eres una bebé? Sí, era una bebé. Bueno, estaba estudiando teatro, ya pertenecía al grupo teatral, que era el TEI, que había montado un pequeño teatro en la calle Magallanes. Entonces yo lo puse encima de la mesa al grupo independiente con el que yo trabajaba, que era el TEI. Y todos me dijeron, pero ¿cómo vas a hacer ese papel? Pero tú no puedes hacer eso, estás muy alta, estás muy buenorra, no puedes... Bueno, todo eso que oí era como medicina y dije, demasiado hot para Ana Frank, no está bien. Adiós, me voy a probar fortuna. Y entonces me puse a hacer Ana Frank. Pues continuamos, Victoria. ¿No es cierto que te expulsaron del colegio de monjas? Sí, de las teresianas. ¿Por qué? La carta que mandaron a mi casa era por un exceso de sensibilidad. Ay. Porque yo preguntaba mucho. Y entonces había una monja que no le gustaba nada que yo. Y además me miraba como diciendo, como me preguntes ahora, y yo me levantaba y decía, ¿y por qué pasa esto? Y qué no sé qué. Y la monja me odiaba. Pero todas no sonreía ninguna. Y sin embargo yo todavía me acuerdo de una monja cuando era chiquitita, que era gaditana, y que me lo pasaba con ella bomba, que me hacía bailar.
que era maravillosa, la recordaré siempre, Sor Pilar se llamaba. Sor Pilar. Sor Pilar. Donde quiera que esté. Un abrazo para desde Sor aquí. Pilar, fíjate. Era maravillosa. Además me defendía mucho. Y para terminar, Victoria Vera, ¿no es cierto que compartiste mesa y mantel con la grata compañía de Vincent Minnelli? Sí, señora, sí, con Vincent Minnelli, que además estuvo cariñosísimo conmigo porque su hija, Elsa Minnelli, había debutado en el teatro con Ana Frank. ¡Vaya! Entonces, cuando se lo contaron ellos, mis amigos mexicanos, pues esto sucedió en Los Ángeles. Victoria Vera, querida, deseo pandémico que vamos a formular desde la cadena SER. Deseo pandémico que subas pronto a un escenario, que podamos verte y que a la salida te podamos abrazar. Vale, guapísimas. Pues nada, ha sido un placer y que tengáis un maravilloso domingo. Y nada, y que besos a todos, a los que nos están oyendo también, claro. Muchos besos. Un abrazo muy cariñoso, cuídate Un beso, muchísimo. un abrazo. Cuidaros muchísimo, gracias. Adiós. Valeria Vegas, muchísimas gracias, cielo. Gracias, Macarena. Hasta la semana que viene. Un besito a Cuídate, todos. chao.